buenas tardes a todos. Es un placer para mí volver a estar en otra edición del Congreso de la Escuela Austríaca de la Fundación Bases. La Fundación Naumann ha colaborado ya hace rato con estos grandes eventos, otros tiempos, otro clima de idea. Cuando Federico y los amigos de Bases comenzaron con este proyecto, el liberalismo no tenía el espacio que hoy tiene, y ni siquiera la escuela austríaca tenía el espacio dentro del liberalismo. Trabajamos me acuerdo, muchas publicaciones, eventos cada vez más grandes, en la UCA, en Rosario, y bueno, este año el formato, la coyuntura nos obliga a adaptarnos, pero con el mismo éxito de siempre. Estamos viendo 4.000 inscriptos, 600 asistentes online en el momento, así que un abrazo a todos los amigos y bueno, es un placer para mí compartir el panel de Argentina entre el populismo y la libertad con varios amigos. Vamos a estar charlando con Antonio Fratámico. Él es el presidente de la Fundación Apolo, es dirigente de Mejorar, es director del Instituto Popper, es analista político, económico y docente. María Saldívar, colega periodista, ella es licenciada, profesora de Ciencias Políticas, autora del libro Peronismo, Demoliciones, columnista de Infobae, otros medios. Tenemos inquietudes políticas, académicas, todo lo que tiene que ver con esta cuestión de la difusión de las ideas, que es lo que estamos tratando de hacer hoy, y la causa de nuestras vidas. El amigo Martín Simonetta, director de la Fundación Atlas, también el reconocimiento, esta proliferación, este boom liberal tan notorio que estamos viviendo. Me acuerdo cuando hace varios años, las pocas instituciones en Capital Federal, lo poco que había era la Fundación Atlas, las reuniones ahí, así que piedra fundamental del liberalismo en Argentina y en Buenos Aires, el reconocimiento y la amistad de siempre con Franco Martín López, de Fundación Bases. Él es arquitecto, está trabajando en su maestría de Economía Urbana, es actual director del Observatorio Urbano de la Fundación Bases, algo importante porque generalmente el liberalismo no hacía pie en estas cuestiones, y Franco lo cubre también. Así que bueno, ya que lo tenemos, arrancamos con vos, Franco. Contanos de tu opinión como kickoff. El origen y el derrotero del populismo en Argentina, que parece que no nos lo podemos sacar de encima. ¿En qué estamos, Franco? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo es la agenda? ¿Y cómo ves cómo explicás con relación a nuestro pasado este karma que vivimos? Marcelo, bueno, primero buenas noches a todas las personas que están conectadas. Les agradezco mucho y te agradezco mucho por la presentación. Lo mismo también un saludo a mis copanelistas. Pero para tratar de ser un tanto breve en esto, yo creo que justo en este año se cumplen aproximadamente 100 años del comienzo de lo que es el derrotero populista en la Argentina. Creo que es un derrotero que tiene tres etapas claras. Hay una etapa que llega hasta más o menos el nacimiento del peronismo, donde el populismo tenía una expresión. Si bien el populismo es una concepción o un concepto mucho más contemporáneo, creo que se lo puede rastrear en los primeros años del siglo XX, en su derrotero, tanto el populismo en su versión de izquierda como en su versión quizás más del conservadurismo de derecha. Y en esa puja, en esa lucha entre lo que era una especie de protopopulismo de izquierda irigoyenista quizás, y el conservadurismo que tenía también sus facetas populistas de derecha, más hacia lo que era el militarismo y el nacionalismo autoritario, se debatió el país entre la década desde 1920 aproximadamente hasta 1940, 1945. El peronismo lo que hace es absorber ambas vertientes populistas, tanto la versión de izquierda como de derecha, e internalizarlas, haciendo que prácticamente la política nacional se convierta en un debate entre el populismo de izquierda y derecha hacia el interior
de la estructura del peronismo, absorbiendo prácticamente todo y casi dejando offside al resto de las corrientes políticas. El experimento del peronismo, que creo que fue lo que marcó en profundidad el inicio o quizá la consolidación institucional del populismo dentro de lo que es la matriz de la estructura del país, abre una segunda fase. Porque caído los dos primeros gobiernos de Perón, lo que termina sucediendo es que entramos en una fase en donde esta discusión interna del populismo en el peronismo termina llevándonos hacia la debacle, donde la expresión y la lucha entre el populismo de izquierda y de derecha ya se daba no tanto en términos institucionales como se había visto antes, o quizás en una expresión de simples golpes de Estado, sino ya derivando hacia la vertiente extremadamente violenta del populismo de izquierda terrorista y el populismo de derecha, el conservadurismo de derecha o esa expresión militar siendo cada vez más drástico en su expresión y en su violencia. Creo que a partir de los años 80, y con esto como para tratar de cerrar el comentario, inicia una nueva fase en la Argentina en donde lo que se logra al menos es que el debate del populismo en la Argentina, que siguió dominando el debate político argentino, por lo menos se desprenda de su fase violenta. Ahora, sin embargo, siguió habiendo una deriva claramente ideológica hacia una inclinación hacia el populismo en términos ideológicos, quizá con pequeñas excepciones, y el populismo empezó a tener ya en lugar de sus fases violentas, sus fases quizá corruptas, clientelares, mafiosas a través del sindicalismo, y a partir del 2003, donde la lucha de poder en el país, en lugar de resolverse a través de golpes de Estado, se resolvía quizás con golpes institucionales como el del 89 o el del 2001, se abre una nueva fase. Desde ese momento en adelante, la violencia política tradicional, que ya había desaparecido, también pareciera que deja de expresarse tan fuertemente en la desestabilización de la institucionalidad argentina. Y creo que si al populismo primero le sacamos su faceta de violenta y luego le sacamos su faceta expresamente desinstitucionalizante a través de lo que eran los golpes civiles, por así decirlo, que ejerció el peronismo, por así decirlo, contra los gobiernos que no eran peronistas en el 89 y el 2001, creo que vamos en un camino de despopulización, por así decirlo, pero es extremadamente lento. Y creo que la batalla que queda es la batalla económica e institucional, pero creo que es una batalla que se puede dar. Si hablamos de peronismo y la tenemos a María, lógicamente la tenemos que aprovechar. Y partiendo de lo que nos comenta Franco, te preguntaría, ¿sos optimista en sintonía con lo que está planteando él? ¿O realmente te inquieta como a mí esta pregunta de cómo Argentina sigue teniendo como la principal fuerza política al partido fascista de la década del 40, ¿no? En el mundo uno no se imagina conviviendo con la Falange o con el nacionalsocialismo, y en Argentina la expresión fascista de los 40, de los principios de los 50 sigue vigente. ¿Sos optimista o te preocupa esto que a mí me saca el sueño, María? No, que casualmente dijiste la palabra clave. Yo pensaba esto mientras Franco hablaba, en que la verdad que disiento casi con todo lo que, digamos, el análisis que hace Franco. Posiblemente se trata de una cuestión de edades. Franco no vivió ciertas épocas, yo era chica, pero sí viví el terrorismo y no se puede hablar de populismo terrorista. El populismo es otra cosa, el terrorismo es terrorismo. Es de ultraizquierda, no hay una ultraderecha, digamos, que se pueda hacer ni un paralelo con ese terrorismo, o sea que no podría hablar de un terrorismo, de una violencia populista. Es mucho más que populismo el terrorismo, así que eso lo sacaría. Y diría que la clave de nuestra decadencia es el fascismo que trajo el peronismo. Por supuesto que empieza, como dice bien Franco, ya comenzado el siglo XX, con el radicalismo empiezan un poquito de medidas de corte populista,
pero por supuesto el que trae y lo hace carne en la Argentina es el peronismo. Y no quiero ser autorreferencial, pero lo seré. En mi libro yo digo las raíces que todos regaron, porque el peronismo trajo al fascismo, trajo al populismo, trajo medidas espantosas, pero nadie las erradicó. Luego, más o menos, todos las usufructuaron. Hayek nos Entonces, diría para los peronistas de todos los partidos. claro, todo el mundo tomó de eso. Entonces yo le llamo, hay un subtítulo que dice las raíces que todos regaron, algunos sin querer. O sea, yo creo que la Revolución Libertadora lo hizo sin querer, digamos, porque se había jugado como para sacar ese movimiento, pero dejó las raíces, que fue lo que después, bueno, siguió surgiendo. Tanto que el sistema político después lo toma. Por eso yo ahora digo que ya no es solamente el peronismo. Entonces, a tu pregunta, ¿soy optimista? No, no soy optimista en cuanto a erradicar el populismo, porque está en la raíz del sistema político. Por eso digo que, por ejemplo, el gran error que tuvo para mí Cambiemos cuando llegó de diagnóstico fue que ellos creyeron que cambiando las personas iban a enderezar el país. Y aquí el problema es el sistema, no las personas. Entonces, fíjate vos que por ahí un mal sistema se puede comer buenas personas. Seguramente han tenido buenas personas en el ejercicio del poder y se las comió el sistema, porque el sistema político es perverso y es el que tenemos que cambiar. Y que no ha cambiado. Está profundizado el populismo y todos los males que viven a su alrededor. En relación a lo que hablábamos de las oportunidades perdidas, la Revolución Libertadora que incluso, bueno, ya lo comentaba la gente que estuvo cerca de Álvaro Alzogaray, que luego que él le expropian su empresa, que formaba parte de esas empresas que se terminan fundiendo en Aerolíneas Argentinas. Él tenía una pequeña empresa de aeronavegación, le decía, ya no valía la pena ir a pedir eso porque ya el populismo ya estaba impregnado en el antiperonismo, el sueño de Onganía, de ser Perón, y luego los fracasos de las oportunidades. Bien decías lo que fue Cambiemos y las experiencias fallidas de tanto del radicalismo como de Fernando de la Rúa, diferencias ideológicas, diferentes perfiles, pero hasta ahora el no peronismo, los espacios no populistas han tenido como una tara, no han podido desarrollar, no se han animado, y Martín Simonetta, además de ser un gran economista y un gran difusor de las ideas liberales, para el que no lo sabe, es un entendido y ha escrito mucho sobre las cuestiones de la psicología. Entonces, corrámonos un poquito de los temas que discutimos siempre y metámonos un poquito por ahí, que esto me interesa. Martín, ¿llega con miedo el no populismo, el espacio no peronista, que cuando tiene que tomar las riendas siempre se queda en la víspera y termina generando el retorno de los procesos populistas? ¿Cómo lo ves ese aspecto, Martín? Mirá, iba a hablar de otro tema, pero vos metiste el dedo en la llaga, ¿no? Realmente, y cuando hablamos de populismo, hablamos también del pobrismo y de la personalidad psicópata, ¿no? De estos populistas, ¿no? Que necesitan hacer que una porción de la población dependa de ellos. Ellos son los salvadores, ¿sí? Ellos son los que saben generan pobreza ex profeso, porque uno piensa que cuanto más pobre tiene una sociedad, peor es, pero el pobre es un voto fácil, un voto accesible, una persona que depende del otro, ¿sí? Cautivo. Con lo cual es muy, tal cual, ¿no? Con lo cual es muy interesante analizar la personalidad y la psicología de los líderes populistas, ¿no? Max Weber hablaba de los líderes carismáticos y dentro de esto tenemos distintos líderes carismáticos, algunos psicópatas y otros no psicópatas, ¿no? Pero si vemos el kirchnerismo claramente, y bueno, ni hablar de Cristina Fernández de Kirchner, vemos un psicólogo y un psiquiatra se hacen un festín, ¿no? Por completo. Y quería hacer mención de un tuit que tuvo más de, por ahora, 500.000 de impresiones que puse esta mañana, creo que fue, donde decía que en Argentina Batman estaría preso, ¿no? Por héroe y por rico, ¿sí? Y el Guasón estaría libre, recibiría subsidios y tendría un monumento, ¿no? Y esto nos pinta un poco
a partir del humor tragicómico, el país en el que estamos y donde el mérito es pecado, según lo ha dicho el presidente Alberto Fernández, ¿no? Esforzarse, trabajar, progresar, ganar dinero, es un pecado casi, ¿no? Tenemos que romper la cultura del mérito. Con lo cual, digamos, esto nos pinta las raíces profundas, ¿no?, que están detrás de algunas medidas y algunas políticas, ¿no? Y por eso, digamos, creo que la batalla cultural es el tema de fondo, ¿no? Digamos, y también vemos por qué se reparten tantos subsidios, tantos planes, por qué 21 millones de argentinos recibían planes y ahora con el IFE aumentó esto. ¿Por qué? Porque, digamos, no se quiere que la gente, los políticos argentinos no quieren que la gente aprenda a pescar. ¿Sí? Quieren que dependan del pescado que ellos le van dando de a trocitos y a regañadientes. Quieren generar y reforzar esta tendencia de dominación psicológica perversa, ¿no?, que está detrás del populismo y de todas las demás medidas. Es cierto, porque uno suele pasar de la cuestión del optimismo al pesimismo, y arrancábamos diciendo cómo el liberalismo ha ganado espacios y se ha posicionado en la discusión pública, pero también es cierto que la actualidad ha mostrado, o en nuestro país, por ejemplo, un proceso liberticida en estos pocos meses como pocas veces se ha visto, y es muy preocupante cómo mucha gente ha aceptado esta regla de juego, no ha protestado, han sido pocos los ejemplos que se han manifestado en un proceso muy adverso y muy hostil hacia las libertades individuales en el marco de la pandemia y de la cuarentena. Antonio, ¿cómo lo ves esto? ¿Estamos adormecidos? Nos tomaron por sorpresa, muy fácil aceptamos la pérdida de libertades. ¿Cómo estamos y qué podemos hacer como para revertir un poco esta situación? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. En principio, bueno, muchas gracias por la invitación a Fundación Bases y a todos mis colegas aquí. A mí me gustaría comenzar primero evadiendo tu pregunta y después respondiéndola más tarde. Voy a evadir tu pregunta para agregar algunos conceptos a lo que bien dijo Franco, a lo que agregó María también y a lo que mencionaba Martín. La realidad es que nosotros tenemos una república, ¿no? Y la república nace en contraposición al poder monárquico, ¿sí? Y el problema de nuestra definición como república es que, bueno, como toda república se identifica con una constitución, ¿sí? El problema de la constitución es cuando empezamos a definir de quién es la soberanía. Y muchas veces el populismo lo que hace es utilizar esa soberanía para decir que la soberanía es del pueblo, ¿sí? Y entonces utilizamos el concepto de pueblo para subvertir a la democracia. A ver, la democracia, a mí me gusta siempre, muchas veces que escribo, me gusta referirme a la democracia como democracia liberal, porque si no, no es democracia, ¿sí? Democracia liberal en el sentido de que haya checks and balances, haya división de poderes y control de la legalidad de las instituciones, ¿no? Entonces, lo que hace el populismo es subvertir a las instituciones, estando dentro de la democracia, juega, participa en la democracia, llega al poder, ¿sí? Y lo que hace es después empezar a minar la democracia, ¿sí? A decir que la soberanía es del pueblo y entonces el líder populista representa al pueblo, ¿sí? ¿Y cuál es el tema? Como bien mencionaba María, hay populismos que operan dentro de estructuras institucionales de alto nivel, digamos, es decir, de alto nivel de institucionalización, y la democracia no se pone en juego, y la diferencia, ya digamos a nivel regional, es que en los países latinoamericanos la democracia sí se pone en juego con los populismos. ¿Por qué? Porque los líderes populistas terminan en gobiernos autoritarios. El claro ejemplo de Venezuela, ¿sí? Y el claro ejemplo que tenemos acá. Y acá sí, ahora voy a responder más a tu pregunta, que es, bueno, llegamos a una pandemia, ¿no? Tenemos esta pandemia que acá el rol del gobierno ha sido desastroso, pero más que desastroso, ¿sí? Al principio nos dijeron que el virus nunca iba a llegar a Argentina, después a los 15 días Ginés estaba diciendo que
no creía que llegue, o sea, primero era no va a llegar nunca, después era no creo que llegue, y después a los 10 días era, uy, ya llegó, llegó más rápido de lo que creíamos. Bueno, nos encerraron y empezaron a cercenar nuestras libertades, ¿sí? Pusimos una cuarentena y lo que hicieron es prácticamente eliminar todas las libertades y todos los derechos individuales y colectivos también, ¿sí? Y acá yo me hice un pequeño listado viendo la Constitución, ¿sí? y observando cuáles libertades están cercenadas hoy en día, o quizá hoy se ha flexibilizado, pero ya 200 días después, ¿no? Y me había anotado. Por ejemplo, tenemos limitado el derecho a trabajar y ejercer industria lícita, ¿sí? Porque sencillamente con la cuarentena le impidieron a las personas que trabajen. Entonces vos no podés trabajar. Bien, ante ese derecho, desde la Fundación lo que hicimos es llevar adelante un amparo para permitir a las pymes trabajar. Algunas de nuestras acciones legales sí funcionan, otras no. En particular, en el caso del amparo para las pymes, lo que hizo fue que se empiecen a abrir, no necesariamente este amparo, pero sí, cuando nosotros accionamos judicialmente, muchas veces la justicia lo que hace es solicitar al gobierno, mirá que está este amparo, y entonces podemos avanzar. Eso no pasó, por ejemplo, con el amparo que hicimos para que los chicos, los niños menores de edad puedan salir a tener actividades recreativas durante los fines de semana. Eso fue gracias a nuestra fundación. Entonces, teníamos el derecho a trabajar y ejercer industria lícita imposibilitado. A peticionar a las autoridades, también, reconocido en la Constitución, ¿sí? Cuando muchos de nosotros queríamos salir a reclamar para que se termine la cuarentena o la flexibilicen para poder trabajar, si salíamos a reclamar nos decían que éramos anticuarentena, ¿sí? Entonces nos estigmatizaban diciendo que éramos anticuarentena y que nosotros íbamos a generar todos los contagios. La realidad es que no. A ver, si la Constitución me dice que yo puedo salir a reclamar, a peticionar a las autoridades, ¿por qué no lo voy a poder hacer también en cuarentena? ¿Sí? Bueno, ante eso nosotros en la Fundación también hicimos un amparo y hoy ese amparo fue apelado por el gobierno, llegó a la Corte Suprema y hoy estamos directamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tratando de que se reconozca el derecho a poder peticionar a las autoridades. Después, tenemos también imposibilitado el derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Un colaborador nuestro de la Fundación, la semana pasada fue detenido, hace 10 días o 15 fue detenido en Santiago del Estero y se tuvo que quedar 10 días preso en una celda con violadores porque tenía el permiso de circulación nacional, pero no tenía el supuesto permiso de Santiago del Estero. ¿Sí? Entonces, ¿en qué mundo vivimos? ¿Sí? No nos dejan circular. Luego, tenemos también el derecho hoy en día, y ya directamente porque muchas personas, por ejemplo, muchos dueños de propiedades no pueden ir a la costa a ver su propiedad, o muchas personas no pueden salir de sus casas, tenemos el uso y la disposición de su propiedad también vulnerada, ¿sí? Es un derecho constitucional. Y también tenemos vulnerado el derecho a asociarse con fines útiles. Recordemos la nueva normativa de la IGJ, ¿sí? Que nos dice que todas las sociedades o fundaciones incluso también tienen que tener un cupo, ¿sí? De género. A ver, ¿qué es lo que están haciendo? El populismo lo que hace es subvertir la democracia, ¿sí? Y meterse cada vez más en la vida privada, ¿sí? Y también el problema es que nos cambia estos conceptos, como bien mencionaba Franco, que al principio y de manera histórica siempre se fue hablando de populismos de derecha y de izquierda. Lo que hace el populismo es cambiar esos conceptos, ¿sí? Y hablar más de arriba y abajo, ¿sí? Lo que nos hace es hablar de pueblo y élite. Justamente, hablando de Ginés, con todas estas danzadas que dijo en su momento, en marzo Ginés dijo, más que populismo, lo peor es el elitismo. Bueno, ahí está. Esto es un gobierno populista. Pero la diferencia que yo sí tengo, por ejemplo, con María, es que yo sí veo un futuro promisorio. ¿En qué sentido? Y como vos bien lo mencionabas, Marcelo,
hay un futuro promisorio porque han nacido muchas fundaciones liberales, han nacido partidos liberales, estamos creciendo paulatinamente, ¿sí? Y eso nos va a llevar a ganar posiciones, ¿sí? No digo que necesariamente hoy seamos una fuerza política de gran envergadura, pero sí en el futuro lo podemos ser. La cuestión es obviamente organizarnos, pero la realidad es que con en la exposición anterior a la nuestra, una de las personas hablaba sobre cómo llegarle a la gente, ¿no? Y la realidad es que hoy las redes sociales, si hay algo bueno que tienen las redes sociales, es que permiten llegarle a cualquier persona. La cuestión es el mensaje. Hoy yo veo muchísimos más memes liberales dando vuelta que memes de la izquierda, por ejemplo. Entonces, la batalla cultural para nosotros empieza ahora, ¿sí? Está empezando ahora. ¿Y podemos cambiarla? Sí, podemos cambiarla. Estamos mejor parados, es cierto, eso no los números, inclusive de este evento mismo lo dicen, pero vamos a poner un poquito en la llaga. Volvemos con el optimista de Franco. Libertades individuales, situación compleja desde la política. ¿Cómo hace Franco para seguir siendo optimista en el corto plazo, cuando por ejemplo vemos que con respecto a estas a todas estas violaciones a las libertades más básicas, que creo que bien se pueden resumir con invertir el principio constitucional? A mí me enseñaron en educación cívica que todo lo que no estaba prohibido estaba permitido. De repente parece que tenemos que pedir permiso para todo, pero Franco, que encuentra que el populismo ahora no es tan grave, ¿qué hacemos cuando todo el arco político, toda la representación parlamentaria o los jefes comunales, provinciales, tanto del Ejecutivo, del poder, del oficialismo como de la oposición, coinciden en esta agenda liberticida? ¿Cómo hacemos para seguir sembrando las libertades, Franco, en el marco de este optimismo que hacías mención? Yo creo que son fenómenos extremadamente complejos desde el punto de vista social y cultural los que definen la expresión política y económica del momento. Si yo tuviese la llave de exactamente qué es lo que termina cambiando, reformando o haciendo que la sociedad se incline hacia un lado o hacia el otro, posiblemente no estaría acá, estaría en otro lado manejando en sí los destinos de la sociedad. Pero yo creo que si uno mira, en lugar de tratar de ver el mecanismo exacto por el cual funciona la sociedad, uno se aleja y hace una perspectiva histórica. Yo creo que si uno mira para atrás 25 años, 50 años, 100 años, en líneas generales, excepto momentos específicos, uno encuentra que tanto el mundo como el país, como la Argentina, eran lugares menos deseables para vivir y con una perspectiva mucho más oscura desde ese punto de vista. Digo, a mí la verdad, vivir la época del peronismo o vivir el conservadurismo que hubo en los años 60 o 70 no me resulta para nada más agradable que la época contemporánea. Ahora, hay altibajos, hay momentos que parecen muy oscuros. Yo siempre me imagino, siempre recuerdo cuando yo leía lo que había sido para personas, por ejemplo, como Karl Popper, tener que vivir momentos como lo que fue el auge de los fascismos, y tratar de conservar alguna visión y algún sentido de la esperanza y del sentido de la vida en lo que era la humanidad. Y eran momentos mucho más difíciles que los contemporáneos. Digo, imagínense ahora si en Estados Unidos hubiese una figura como Roosevelt, o si en Europa hubiese figuras como la de Hitler, en lugar de las versiones mucho más agradables que encontramos en lo que son los líderes políticos. O en la misma Argentina, imagínense si tuviésemos un presidente o una vicepresidente con los niveles de violencia discursiva y efectivamente llevada adelante como la que tenía, por ejemplo, Perón. Digo, en ese sentido uno siempre a veces exagera un poco el momento que vive, y a veces hay altibajos, hay momentos concretos donde realmente se está muy mal, pero creo que la tendencia histórica es hacia el progreso y hacia mejorar en líneas generales. La Argentina a veces encuentra la forma de distorsionar algunos de esos caminos, pero en líneas generales creo que el mundo va en general hacia un lugar mejor y necesariamente termina arrastrando a la Argentina en ese camino. Free Riders del mundo.
Sí, o sea, lo que dice Franco es innegable. Yo creo que igualmente el mismo Popper le diría que tenga cuidado en no hacer ningún análisis historicista que sea como para confiarnos. Imposible no recordar a Fukuyama y ese optimismo extremo. El mundo se vuelve a debatir entre socialismo y libertad, pero es cierto que no hemos visto las atrocidades que el mundo ha sido testigo en la primera mitad o a mitad del siglo XX, pero a ver, volvemos a la cuestión nuestra, Argentina, el populismo. El mundo parece que nos muestra una mejor cara, pero María, en 1895 nosotros éramos el país más rico del mundo, o sea, el mundo va, nos quedamos afuera, ¿cómo lo seguimos? Totalmente. Yo estaba escuchándolo a Franco, digo, mira, eso de que el mundo te arrastra puede decirlo España, por ejemplo, porque está dentro de la Comunidad Europea, que le dice, no, mira, las condiciones son estas para seguir y un poco lo pone en órbita. Nosotros pertenecemos al Grupo de Puebla. Es bastante distinto. Entonces, esto de que la ola nos va a acomodar, la verdad que yo no confiaría en eso. Eso por un lado, y no quería dejar pasar el comentario sobre la diferencia entre hablar de democracia y hablar de república. Por eso los liberales insistimos con el concepto de república, no de democracia, porque democracia es votar, y hay democracias de izquierda que, digamos, no solucionan el sistema, de vuelta digo, el sistema político. Entonces a mí lo que me importa es la república. Cuando digo república ya está todo dicho, es la división de poderes, es la independencia del poder judicial, es tener las garantías individuales. Entonces, ojo, nos taladraron la cabeza con la democracia, pues lo que nos tiene que volver a importar a todos es recuperar la república, que es lo que hemos perdido. Eso por un lado, así como se ha borrado y por eso yo le decía de Franco que es un joven que ha crecido y se ha educado en las últimas décadas, digamos, donde la educación ha venido barranca abajo, pública y privada, y netamente fascista, donde la palabra libertad, el concepto de libertad, prácticamente está borrado del mapa. Y yo les cuento, hice el análisis, no solamente, que sería lógico, en el discurso de apertura de sesiones del actual presidente no figuró en la hora que habló una vez la palabra libertad, tampoco figuró en la apertura de sesiones del presidente Macri. Y ya la gente empieza a no, es como cuando, viste, no hay pistacho, ya no se hace más, entonces ya la gente ya no lo pide más el pistacho, claro, porque no hay más, entonces dejamos de pedirlo. Ojo con eso, porque la libertad ha sido, por supuesto, con premeditación y alevosía del populismo, ha sido dejada de lado y ha sido reemplazada por el concepto de igualdad. Entonces, volvamos a hablar de república y de libertad. Martín tuvo muchos cursos ya, tuve el gusto de conocer a muchos alumnos y alumnas que me han hablado maravillas de sus clases y le ha ayudado a pensar a muchos chicos jóvenes. Martín, ¿vos ves esto que ve María y yo comparto de esta cuestión de la degradación del sistema educativo público y privado argentino, que sabemos que no tiene muchas diferencias, y la cuestión de la libertad, vos ves que ha perdido vigencia entre los jóvenes con los que vas lidiando año tras año? Mira, es una muy buena pregunta porque depende en qué segmento social es absolutamente distinta la visión. Tal vez entre la gente que nos rodeamos nosotros vemos este boom en redes sociales de los chicos libertarios que está buenísimo y nos entusiasma un montón, que no existía, pero vayamos al primer cordón del conurbano bonaerense, por ejemplo, y veamos estadísticas tales, por ejemplo, si uno ve la tasa de reproducción de los sectores bajos, tienen 4.3 hijos, ¿sí?, por pareja, y los sectores no bajos tienen 1.8, o sea, vos solamente dejá que esas variables evolucionen y vas a ver que se va llenando de pobres. Hoy en día, como decíamos, 61% de los chicos es pobre, ¿sí? Para mencionar algún tipo de
de variable, ¿no? Sí, también es cierto que en el mundo experimenta la globalización, que es un proceso muy, muy importante. La tecnología nos permite mayor acceso, mejor comunicación, pero también hay luces amarillas en el mundo. Pensemos en China, que tiene economía de mercado, pero las libertades civiles y políticas están fuertemente restringidas. Pensemos en Rusia. Digamos, es un mundo nuevo, distinto y con muchos interrogantes, ¿no? Y también quería comentar que a veces uno dice todo tiempo pasado fue mejor, o no sé qué bueno que era tal presidente. Alfonsín renunció con 5.000% de inflación. Eso es un ataque a la propiedad privada, un genocidio a la propiedad privada, ¿sí? De la Rúa también renunció, o sea, un desastre. Con lo cual no podemos vincular a ninguno de esos presidentes con la libertad, ni mucho menos. Y finalmente coincidir totalmente con María Saldívar, que creo que es fundamental volver a hablar de república, ¿no? Y hoy estamos viendo todos los días, y creo que una porción pequeña de la sociedad lo comprende, el intento del Ejecutivo de interferir con la Corte Suprema y el Poder Judicial, ¿no? Por eso, y creo que esas noticias son noticias relevantes para un 5% de la población. El resto de la población no lo entiende porque la pobreza les es funcional. Entonces creo que este es el contexto en el cual tenemos que verlo y tal vez no puedo ser optimista para la Argentina. Antonio, ¿optimista o pesimista? No nos contaste cómo estás vos con este debate que tenemos en el grupo. Bueno, ahí yo diría pesimista en el corto plazo, y el corto plazo lo llamo este año y el próximo, y veremos si Alberto continúa. Y después, más en el mediano y largo plazo, optimistas. Justamente por este crecimiento del liberalismo a nivel en la juventud, como bien lo mencionaba Martín. Acá también quiero coincidir con lo que mencionaba María, que la clave está en hacer foco en república y en libertad. Pero sí hago un agregado, que la diferencia es que el populismo lo que hace es llevar todo a términos morales, ¿sí? Los conceptos de república y de libertad tenemos que tratar de explicarlos en términos morales, en términos de qué es lo que está bien, ¿sí? Porque normalmente, como estructuran el debate público en términos morales, nos dicen que hay una oligarquía, por ejemplo, y son todos malos, los que, por ejemplo, los que son ricos hoy en día son los malos, por eso le ponemos un impuesto a la riqueza, ¿no? Y el pueblo es bueno. Bueno, entonces, ¿queremos instaurar república y queremos instaurar libertad? Ok, hagámoslo, pero teniendo en cuenta que el debate siempre va a pasar por un lugar moral. ¿Por qué? Porque le tenemos que llegar a la gente, porque quizás el concepto abstracto o de la división de poderes no se ve reflejado, como bien decía Martín, uno no ve reflejado el por qué, cómo me afecta a mí de que cambien a la justicia, el proyecto de ley de cambio a la justicia. El común de la gente no lo ve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo al debate a cómo lo estructura el populismo. ¿Y cómo lo estructura? En términos morales. A qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y tenemos que justificar por qué está bien tener república y por qué está bien tener libertad. ¿Cómo se hace eso desde la comunicación, María? ¿Sabés qué? Iba a hacer una acotación a lo que dice Antonio, que es muy interesante. Fíjate vos lo que hace el populismo, que lo lleva a términos morales, y te hace sentir que la razón la tiene el débil, no el que tiene razón, no el que está con la ley, el débil. O sea, vos ves en la calle un auto y un peatón y la gente está a favor del peatón. En términos, rápidamente. ¿Entendés? O sea, vos fijate cómo ya está como estructurado. Y esto es lo que ha hecho el populismo, de estar con el débil. Y por el débil no tiene razón. Entonces, tiene que ver esto de lo moral, es muy interesante. ¿Cómo se hace? Con batalla cultural, claramente, hablando, y fuera de la corrección política. Hay veces que hay que decir cosas que no son amables, pero no estoy diciendo la forma de decirlo, sino lo que hay que decir. Por ejemplo, corrección política hoy es que no se puede
hablar mal de una mujer, no se puede hablar mal de un negro, o sea, los negros son todos buenos, las mujeres son todas fantásticas, eso es corrección política. Sí, Y por eso no empecé hay... con vos, le di la palabra a otro y Claro, exacto. a predicar con el ejemplo. No, pero a mí me encanta que la gente sea cordial y sea educada y el hombre te deje pasar y todo eso está fantástico, ¿viste? Y si te paga la comida y te invitan, mucho mejor todavía. No, pero me refiero a que la corrección política, el otro día yo daba una charla para unos estudiantes latinoamericanos y les decía, con estos movimientos bravísimos que Biden niega, vieron en el debate que negó la existencia de Antifa, por ejemplo. Bueno, no se puede hablar mal de un negro en Estados Unidos ahora, porque los negros son buenos, o si vos criticás a un negro sos malo, ¿viste? Entonces, esto hay que decirlo, hay que salir al nivel no diría de violencia ni de agresividad, sino de contundencia que tiene la contraparte. Así como ellos vienen con toda la fuerza contra nuestros principios, nosotros tenemos que defender nuestros principios, bueno, con la voz firme y sin miedo a decir cosas políticamente incorrectas. Eso que decís me parece muy importante, porque, y también volviendo a la cuestión de si estamos mejor que antes, yo me imaginaba, para cerrar con el optimista Franco, ¿te imaginas si hoy por hoy tiene que salir una serie como El Chavo del Ocho, que nos criamos todos mirando eso? ¿Te imaginas las cosas que saldrían a decir de la estigmatización, que el gordo, que la mujer, que esto, que el otro? O sea, una cuestión como una serie infantil que todos mirábamos, hoy la ola esta políticamente incorrecta, uno se lo imagina como que ni siquiera un programa infantil podría llegar a ser realizado hoy. ¿No es así, optimista López, o estoy confundido? Ese tipo de asuntos a veces se plasman y tienen mucho que ver con lo que a uno le interesa en la contemporaneidad, pero lo que pasa es que todos tendemos a focalizarnos en las problemáticas del momento y descontamos aquellos aspectos que se han solucionado. Y en eso sí, si vos me decís, sí, posiblemente la discusión de lo políticamente correcto hoy en día se da, pero al mismo tiempo, hace 30 años había una persona que era homosexual y no lo podía decir, y quizás eso es mucho más grave que discutir si se puede decir gordo o flaco. Y al mismo tiempo también me imagino cuando muchas veces uno piensa y la gente se queja del liberalismo, hay mucha queja respecto de los jóvenes, que si bien hoy en día hay un pequeño movimiento incipiente que empieza a crecer del liberalismo en la juventud, muchas veces se habla de la juventud como si en líneas generales fuese masivamente de izquierda, que quizás hasta puede ser cierto, pero yo siempre pienso y digo, los jóvenes de izquierda hoy de las universidades, de clase media alta, que van a las marchas y que defienden ideales de izquierda, etcétera, en la década del 70 eran terroristas que ponían bombas. Y digo, en ese sentido, siempre se puede estar peor y en general lo que uno ve es que siempre se ha estado peor cuando uno mira para atrás. Entonces sí, hoy en día tenemos que discutir respecto de si está bien o está mal, si no se puede criticar a una persona por su color de piel, lo cual es un disparate, pero antes, o sea, uno puede encontrar en la historia de la humanidad, incluso de este mismo país, momentos en los cuales había cosas muchísimo peores. Entonces sí, por supuesto, sigue habiendo problemas, pero creo que en líneas generales yo por lo menos prefiero haber ido a la universidad en un momento donde mis compañeros eran quizá de izquierda o estaban afiliados a un partido de línea progresista, pero no tenía que dar la discusión entre matar o no gente que opina distinto que yo. Creo que en eso y este tipo de ejemplos hay dispersos por absolutamente toda la sociedad en términos de mejora y de progreso hacia nuestros ideales. Amigos, eso, si me disculpas un segundo, súper cortito, cortita. eso es el éxito del Foro de San Pablo, que logró ese cambio cultural donde ya ganaron, por eso no tienen necesidad de la violencia de los 70, nada más. Bueno, ellos tienen el Foro de San Pablo, pero nosotros también estamos trabajando en la batalla cultural. Y ahora, en un ratito, a las 8:15, hablando de batalla cultural, Diego Giacomini, uno de los que más ha aportado en esta cuestión, como para seguir trabajando en revertir
esta tendencia que, por los números que hemos tenido con este Congreso, evidentemente estamos, al menos como liberales, estamos haciendo bien nuestro trabajo y esperemos muy pronto estar cosechando todo esto que venimos sembrando hace muchos años. Gracias, amigos, por la charla. Fue un placer encontrarlos. Un saludo a toda la gente que nos está mirando. Y en 15 minutitos, Diego Giacomini. Abrazo para todos, muchachos. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Buenas tardes.